bolsa o de recipiente de agua a manera, digamos, de una cantimplora o de una bota de feria. Y no es más que una definición de la concentración patológica de líquido a nivel abdominal. Ojo, de líquidos exceptuando la sangre o la bilis, que ahí esto uno habla específicamente de hemo o de videoperitoneo. Puede obedecer a múltiples causas. De hecho, esto en la antigüedad se le llamaba también hidroperitoneo o hidropesia abdominal o hidros abdominales. A manera general, tengamos en cuenta que el 80% se va a deber a CIH, a pesar de que es una presunción segura cuando uno ve un paciente cirrótico, un paciente con ascitis, decir que es cirrótico, con este 80% pues sepamos que la medicina no funciona por aproximación. Siempre tiene que llegar a la causa y pues es parte del trabajo del médico buscarle una explicación a los problemas, no quedarse siempre con la respuesta más fácil. La aparición de la ascitis puede cambiar el pronóstico de las patologías a las que se asocian. Recordemos que la ascitis se puede producir también por neoplasia. Ya al tú ver que hay ascitis en un paciente con cáncer, pues empiezas, digamos, a tragar un poco eso. Y es un desafío para el diagnóstico del médico, pues porque requiere a su vez tener pericia en los procedimientos, ya que a la hora de hacer la paracentesis es la manera certera de decir de dónde viene el líquido ascítico. También, bueno, volviendo a lo que se dijo, se le conoce como hidroperitoneo o hidros abdominal. ¿Qué vamos a encontrar como causas? Bien dije, el 80% son cirróticos, pero hay un 8% que son hipertensos portales no asociados a cirrosis. Está la ascitis cardíaca o ascitis o lo que se conoce como la ascitis por reflujo del corazón derecho, por todo ese retorno comprometido y por el sistema valvular completamente dañado. Esto es un número generoso de pacientes lo hacen, realmente no es despreciable y es frecuente que el cardiólogo llame al gastroenterólogo por este tipo de cosas. Las neoplasias en un 2%, bueno, pudiéramos hablar de que es un poquito más dependiendo de las latitudes y dependiendo también del tumor a que se asocia. Y otras causas muy peculiares, como por ejemplo la ascitis por tuberculosis, está también la ascitis asociada a la diálisis, la ascitis pancreática. Ahora, ¿cómo se produce la ascitis? ¿Ustedes tendrán idea de qué es esto? Pero díganlo en voz alta, como si no tuvieran miedo. De Frank Starling. La ley del equilibrio de Frank Starling concerniente a lo que es el comportamiento de los líquidos intersticiales y los líquidos intravasculares. Entonces tenemos que recordar que tenemos una presión hidrostática, o sea, todo espacio tiene dos presiones, que son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica o presión oncótica. Entonces, recordemos que lo natural es que se mantenga una presión hidrostática prácticamente neutra o en un máximo de más 10. Entonces, ¿qué mecanismos ocurren aquí? Cuando empiezan los fenómenos de la ascitis, algunos de los mecanismos por los cuales, bien sea aumento de la presión hidrostática o caída de la presión coloidosmótica dentro de la luz vascular, son los que principalmente explican en la génesis de la ascitis. Podemos tomar como ejemplo la ascitis prototipo, que es la ascitis de la hipertensión portal. Esta tiene todo, tiene los tres juguetes en sí, el paciente cirrótico particularmente. Tenemos, por ejemplo, el aumento de la presión hidrostática, tenemos la retención hidrosalina, que de por sí nos aumentará aparte de la presión hidrostática per se, y la caída de la presión coloidosmótica por la hipoluminemia del cirrótico. Todo ese embudo culmina en ascitis. ¿Ok? Ya visto de una manera un poco más detallada, tenemos la hipertensión portal. Imagínense el paciente con cirrosis y hipertensión portal. ¿Ok? Vamos a repasar el mecanismo número 1. Aumenta la presión hidrostática por un lado, y por el otro, la misma hipertensión portal va a disminuir el volumen efectivo circulante porque va a haber acuérdense que va a haber una sobrecarga del lecho esplácnico, es decir, ese paciente no va a censar adecuadamente volemia porque va a estar represada en todas las venas preportales. Eso va a inducir una vasoconstricción renal que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y a su vez va a condicionar retención hidrosalina, es decir, el volumen que ya era bastante grande va a ser aún más grande y al estar retenido en un espacio específico se va a generar ascitis, que es el espacio de toda la circulación portal que está comprometida. A su vez, el cirrótico recuerda que tiene menor producción o empieza a perder albúmina. Eso lleva hipoluminemia y eso lleva en sí a una caída de la presión coloidosmótica.
Entonces se trae eso como la asitis de 3 mecanismos. ¿Qué otras causas podemos encontrar? En la hipertensión por cirrótica, pues hay la misma retención hidrosalina y el aumento de la presión hidrostática. En la cardíaca va a haber una congestión de los sinusoides hepáticos por flujo retrógrado debido a que están todas las válvulas comprometidas. Y el arrastre osmótico peritoneal, la misma retención hidrosalina del paciente cardiópata, recordando cómo funcionan los ejes tanto del péptido natriurético cerebral principalmente y también los ejes de la neprilicina. A nivel renal, la hipolipominemia y las disrupciones peritoneales que se producen por depósito de metales pesados en el mismo peritoneo van a producir que el paciente renal pueda traslocar líquido y generar ascitis. También paralelamente, el desarrollo de falla cardíaca en el estado de enfermedad renal crónica o síndromes cardiorrenales, en este caso de tipo 3 y tipo 4, puede propiciar que se produzca también ascitis por ese lado. La ascitis pancreática simplemente es la fuga de líquido pancreático del espacio peritoneal por la injuria de la glándula. El síndrome de Meigs, no sé si en algún momento lo han llegado a escuchar. Mentira, ustedes no han pasado por gineco, ¿verdad? Síndrome de Meigs es una condición muy peculiar en la cual un tumor de ovario benigno produce ascitis y produce su vez derrame pleural. Esto se debe a este tipo de mecanismos. Las lesiones ováricas pueden producir algunos agentes vasoactivos que favorecen a la traslocación del líquido. Y a su vez, el mecanismo principal es la obstrucción vascular y linfática que la misma lesión produce como efecto de masa sobre el drenaje linfático. Y que también mecánicamente va a irritar el peritoneo y va a favorecer que las uniones intercelulares del peritoneo se comprometan y se trasloque el líquido. En la TBC aumenta la permeabilidad peritoneal por los implantes peritoneales del bacilo de Koch. Y en la carcinomatosis peritoneal vamos a tener un aumento en la permeabilidad capilar y un compromiso en el drenaje linfático parecido al del Meigs, pero la permeabilidad capilar de la carcinomatosis peritoneal se ve a los mismos mini infiltrados que produce en el peritoneo. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora, ¿cómo sabemos que un paciente tiene ascitis? La respuesta más fácil del mundo sería con un eco, pero su arma a escoger en la medicina rural realmente es la semiología. O sea, no tienen de otra. Vamos a observar una característica que es que los flancos, a diferencia del paciente obeso que se le cae la barriga de faldón, la ascitis es una barriga prensada, o sea, se va hacia los lados y tú ves cómo se forman bolsillos laterales. Paralelamente vas a encontrar lo que se llama el signo de la matidez cambiante. ¿Qué quiere decir esto? Que al percutir al paciente en las zonas declives van a encontrar matidez y van a encontrar timpanismo siempre hacia arriba, porque el gas, acuérdense que el líquido por su condición de peso va a buscar el declive y el gas va a subir. Entonces, en lo que ustedes muevan al paciente, por ejemplo, que pase del decúbito supino al decúbito lateral, van a ver que a la zona de declive se va a mover el líquido y va a quedar arriba el gas. Y lo otro que es esto, ¿lo conocen? Onda cítica. La onda cítica o signo de la oleada. Ustedes van a sentir como al hacer una interposición aquí con la mano, un poquito de presión, si de verdad hay líquido, al percutir sutilmente desde desde uno de los flancos, van a sentir el movimiento del líquido hacia el otro flanco, como si fuese un golpeteo de bola de esta característica. Y bueno, vean la gran diferencia entre tener ascitis y ser obeso. O sea, ya tú ves, por ejemplo, cosas como las estrías nacaradas, la misma disposición del abdomen. O sea, el abdomen del paciente con ascitis realmente se ve más tenso, no se ve tan caído. Son pequeños detalles que marcan la diferencia. Lo mismo con el paciente distendido. Por distendido por gas o en un contexto de obstrucción. Ahora, los grados de ascitis tenemos 3. El primero es cuando la ascitis solo es detectable por ecografía y no hay signos semiológicos que soporten la presencia de ascitis. La 2 es cuando ya tenemos ascitis manifiesta por examen físico. Y la grado 3 es cuando ya tenemos ascitis a la cual se le asocia restricción ventilatoria, que es lo que conocemos como ascitis a tensión. Esta es la que tiene un verdadero criterio de drenaje o de paracentesis terapéutica. ¿Qué otros signos pueden ser útiles? No hacen el diagnóstico de ascitis, pero sí te pueden orientar a las etiologías. ¿Conocen este signo?
Signo de la cabeza de medusa es característico del paciente con cirrosis hepática que de paso tiene hipertensión portal. Ictericia. Esto es, ¿qué es esto? Ocialosis parotídea. Acropaquia. Fascias abotagadas son características del paciente con un síndrome nefrótico. También, bueno, la fascia abotagada, este tipo de fascia también la pueden ver en pacientes alcohólicos que se ven la cara muy redondeada y sobre todo eritematosa. Que esta particularmente es una fascia más que abotagada, esta es pletórica. Y esto, que es caquexia. Si observan, el paciente tiene pérdida, tiene realce de todos los relieves óseos y tiene pérdida de toda la masa muscular magra. Esto es muy característico del paciente que está con una enfermedad oncológica. Sería una hipoaluminemia. No tanto la hipoaluminemia. O sea, ves que el paciente no tiene ni un poquito, pero es que ni un poquitito de reserva muscular. No, o sea, que la citis aquí la generaría es la hipoaluminemia. No, porque puede ser carcinomatosis peritoneal, o sea, que tenga implantes peritoneales, pero la hipoaluminemia contribuye. Ahora, ¿qué le hacemos al paciente con ascitis? Evidentemente es fundamental tener a la mano un ultrasonido abdominal, en el cual vamos a ver este signo característico, que es el signo de la anémona o signo del florero. Ustedes van a ver, estas son asas intestinales. Las asas intestinales pues van a estar moviéndose o hondoneándose libremente en el abdomen y ecográficamente tú vas a poder ver ese movimiento. O también vas a encontrar los bolsillos de líquido libre. Signo de la anémona o signo del florero. Anémona es la matica donde se ponen los peces payasos. ¿Dónde vienen? Bueno, exactamente. Entonces, ya saben que hay ascitis. El eco a su vez nos va a ayudar a saber por qué. Por ejemplo, vean aquí, evaluamos porta, el parénquima hepático, tanto en cómo están sus ángulos y en cómo está el parénquima en sí, si está regular o no está regular. Entonces, ya con el tiempo que ustedes tienen aquí, les debe sonar esta frase. Enfermedad parenquimatosa hepática difusa a correlacionar con clínica y paraclínica y antecedentes. Más o menos una tercera parte de los ecos de abdomen medio raros que reportan aquí. Pero entonces, esa ambigüedad que ustedes escuchan se puede contemplar desde un simple hígado graso a cirrosis hepática. Todo va a depender de qué dicen las descripciones. Por eso el buen médico no se salta a la conclusión, busca todos los detalles. Entonces, podemos saber que un hígado está comprometido realmente y que puede ser la causa de una ascitis. Hay palabritas clave: hígado pequeño, bordes irregulares, ángulos rojos, parénquima macro o micronodular, la presencia de pericolicitis reactiva, que es un halo hipoecogénico alrededor de la vesícula en capas de cebolla, porta dilatada y esplenomegalia. Este caldo de cosas completo es cuando tú puedes decir el paciente tiene cirrosis hepática. Que tú puedes decir, me cambio el nombre, por no decirme corto, díganme cambio el nombre. Ahí ustedes pueden apostar, pero nada más leyendo una conclusión pues es muy distinto. Esto es teniendo todo en la mano. La medicina, muchachos, es evidencia. Ahora, la tomografía computarizada también tiene utilidad. Por ejemplo, en el contexto de la sospecha de neoplasia, pues es vital tener una tomografía en la mano. Por ejemplo, si tienes un peritoneo que está comprometido, que tú ves que se ve todo acartonado, pero perennemente abierto, puedes pensar esto es por una carcinomatosis peritoneal más que por una cirrosis hepática. O está el otro caso que veas el chichote. Esto es particularmente es un tío de ovario. Esta. Ya va aquí. Esta.
aquí ven el hígado flotando en el líquido acítico, y así se ve un hígado cirrótico en tomografía. Ven que no se ve bonito, bien definido, se ve todo irregular. Bueno, son las características. Y por supuesto la paracentesis diagnóstica, que va a ser la protagonista de esta historia. Todo líquido acítico que ustedes se encuentren debe ser escleroestudio. La pueden hacer ambulatoria, ¿ok? Sin miedo al éxito. Va a evaluar múltiples características del líquido con la función única de darle un origen específico. Va a requerir distintos tipos de análisis, pero es un estudio que en nuestro país se puede considerar, no porque realmente sea de alto costo aquí, porque realmente $60, porque tú sabes qué carrizo tiene este líquido, que es complicado y son 3 exámenes diferentes, no es tan cuesta arriba. Pero cuando tú tienes un sueldo popérrimo, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, cruzados los dedos para cruzados los dedos mañana, ¿no? Cruzados los dedos todos mañana, ¿no? A 4.000 la vamos a subir. No, mañana empiezan a ganar en dólares. Mañana caen dólares. $4.000. Bueno, a grandes rasgos, cuando te haces una paracentesis diagnóstica, lo primero que tienes que hacer son 3 jeringas que piden. O para citoquímica, citología y cultivo. Ahora, ¿cuándo toman la muestra? O sea, ¿o a quiénes? Cualquier ascitis de novo o ascitis que no esté estudiada debe pasar por ahí. Cuando sospechen peritonitis bacteriana espontánea y cuando quieran drenar la cavidad. Esto creo que engloba al 99% de los pacientes que llegan con ascitis. O sea, solo ese 1% que ustedes saben que es cirrótico hizo ascitis otra vez y ya lo pincharon y tienen los datos previos, no tienen por qué estarse haciendo esto. Por supuesto, siempre y cuando lo puedan manejar médicamente. En caso contrario, tiene que ser una terapéutica. ¿Cuándo no la hace? Coagulopatía severa. O sea, no es, tiene 148.500 plaquetas. No lo voy a pinchar. No lo pincho. Eso no es así. ¿Okay? Coagulopatía severa es cuando el paciente tenga alguna coagulopatía de consumo franca o que esté en una franca CID. Pero caso contrario, ustedes pueden, peor de los casos, trombocitopenias severas de 50.000 para abajo, y es que ustedes se lo piensan 2 veces. Con INR alto. O INR francamente altos por encima de 3, pero ustedes pueden pinchar a un paciente con algo de trombocitopenia, no con unos tiempos relativamente largos, pues si no, créanme que no van a pinchar primer cirrótico, jamás y nunca lo van a hacer. Pues su naturaleza es estar con los tiempos prolongados. Pacientes embarazadas, obviesísimas razones de por qué no la van a pinchar. Pacientes poco por colaborar, obviesísimas razones de por qué no lo van a pinchar, porque se va a hacerle el exorcista con la jeringa ahí y va a ser un desastre. Y después se va a periodizar, entre otras cosas. Si el sitio de función está infectado, es algo relativo. ¿Relativo en qué sentido? Siempre pueden cambiarse de abordaje. Esto lo vamos a ver más adelante en la técnica. ¿De acuerdo? ¿Alguno ha tenido la suerte de hacer o estar en una paracentesis diagnóstico evacuatoria? Chévere. Y las visceromegalias. Pero las visceromegalias tienen una ventaja. Si ustedes tienen, por ejemplo, una esplenomegalia muy grande, pues siempre pueden utilizar la ventana ecográfica para guiarse. O perdón, pueden hacer pocos. Es verdad que ahora es así. Sí, ahora está pocos. Ahora es pocos. El eco en campo. Sí, un eco a pie de cama. Ya ustedes pueden saber qué hacer, qué no hacer. Les ayuda a tomar muchas decisiones. ¿Qué necesitan? Hay unos yelcos que son especiales para paracentesis. Son hasta más gruesos y un poquito más largos. Pero aquí su aliado es el yelco 14. ¿Okay? Jeringas para la extracción. Un macrogotero para lograr hacer el drenaje. Por supuesto, guantes. Por supuesto, material para la asepsia y antisepsia. Y un envase en el que puedan guardar todo el líquido, que deben saberse las medidas para que no estén drenando a ciego. O sea, deben saber qué capacidad tiene el envase, de manera que ustedes tengan cierto control sobre cuánto están drenando. ¿Ok? Idealmente, inclusive, pudieran hacerlo con Cistoflo.
Aunque los Cistoflow tienen cierto juego de presión negativa, o sea que tiene que estar muy bien puesto el yelco y muy bien posicionado el paciente para que el Cistoflow se llene espontáneamente, para que él venza la presión negativa que tiene la bolsa aplastada. Es medio tema la cosa. Es una emergencia. Pero si estuviéramos en el primer mundo, no, ya les voy a mostrar qué sería otra cosa. Esto es un kit de paracentesis. Si lo observan bien, ¿qué elementos pueden distinguir ahí? El yelco, la llave. El yelco tiene una llave de 3 vías, o sea que tú puedes darte el lujo de tomar muestras sin andar cambiando. De por sí nosotros como técnica, yo particularmente le anexo una llave de 3 vías al yelco. De manera que yo tenga la potestad de poder drenar y cambiarme para tomar muestras si lo quisiera así. Inclusive hasta para lavar un poquito, hacerle un poquito de presión, o sea, hacerle un poquito de presión forzada. Si se llega a caer un detrito de líquido que se quede en el yelco, ustedes pueden, la llave de 3 vías es una muy buena alternativa. Fíjense, hoja de bisturí, esta jeringa que no es para la muestra, esta jeringa es para esto, que es para anestesiar la pared. El kit y estas bolsas vienen selladas. O sea, el sistema viene completamente aislado. O sea, tú no te estás llenando de mugre ni tampoco tienes el riesgo de botar nada en ningún momento. Ajá, técnica. Los que han hecho paracentesis diagnóstica y evacuadora, ¿qué recuerdan de esto? Tenemos un abdomen. En el tercio externo, entre el ombligo y la espina ilíaca antero superior. Ok. Llévate eso ahí, tenlo ahí. Y ahora vean el abdomen desnudo. ¿Por qué tanta preferencia por la... Vean esa imagen y díganme, ¿por qué tanta preferencia por la parte izquierda? Es móvil, el sigmoide es móvil. Muy bien. Pues a mí me provoca hacerlo a la derecha. No sé. Yo soy derecho, pues, y tengo el más ahí. No puedo hacerlo a la derecha. Creo que como son estructuras más fijas, puedo lesionarlas. No solo que son más fijas, el ciego es mucho más prominente y está mucho más anterior. Entonces, si pueden evitarlo, la pueden hacer por cualquiera de los dos lados, pero la idea es por la izquierda precisamente por este punto. El ciego será un poquito de influencia hacerlo sin ventana ecográfica. Entonces, si observan, ustedes van a trazar la línea media desde la espina ilíaca antero superior izquierda hasta la cicatriz umbilical y van a buscar los 2 tercios paz externos, como si fuese un punto de McBurney, pero a la inversa. Pero no es el único abordaje que existe. Vean por ejemplo esta imagen. Aparte del abordaje que les estoy describiendo, este paciente le están planteando un sitio de abordaje suprapúdico. Es poco frecuente, a uno no le gusta mucho por el tema de pinchar la vejiga. Ahí lo hacen igual en los 2 tercios externos, pero trazando la línea con la sínfisis del pubis. Eso sería ecoguiado. Es lo ideal y una garantía es de repente con el paciente sondado o garantizando que que de verdad haya orinado bastante. También pueden hacer este tercer punto, que es irse paralelo a la línea media. Por supuesto, en el paciente con una esplenomegalia muy marcada no pueden hacer esto, ni con un vaso palpable, ni con mucho veros, pero es el bien fundamento. Pero es bueno tener alternativas cuando uno sabe que, por ejemplo, por ese sitio está pasando un vaso en cabeza de medusa, o que por ese lado hay una lesión, o por ese lado hay X o Y cosa. De la punción, ya dijimos el sitio, pero la punción tiene alguna peripecia, alguna peculiaridad que se acuerdan. Tiene que ser totalmente perpendicular. Sí, pero no. No es que tiene que ser totalmente perpendicular, sino que tiene que ser perpendicular, pero a eso tienes que sumarle esto, que es la tracción, del pliegue, que es la técnica en Z o técnica en cita. Si ustedes se fijan, aquí lo que está haciendo este individuo es, al marcar la piel, trata de traccionar la marca a 2 centímetros, él pincha, pero el peritoneo se va a mantener en el mismo sitio. De manera que cuando él violenta el peritoneo, lo violenta al mismo nivel cuando hizo la tracción. Sacaste el líquido
chévere, te quedaste ahí. En lo que te retiras, La herida ya. el orificio que estaba completamente alineado se va a estirar y se va a deformar y se va a quedar cerrado como un zigzag. O sea, se llama Z porque eso queda como un zipper. Hicimos nuestra paracentesis, ¿ok? Tenemos por alguna razón un laboratorio y nos dio el resultado a las 2 horas. Supongamos que ahí se puede. ¿Qué parámetros vamos a evaluar en el líquido? El color nos puede dar una idea interesante de más o menos qué estamos viendo y qué tenemos. La celularidad, el recuento diferencial, es decir, neutrófilos o linfocitos, el GASA. El GASA no es más que el gradiente seroacítico de albúmina. Es decir, es simplemente la resta de la albúmina sérica con la albúmina del líquido acítico. Eso tiene un valor de corte de 1.1 por hacia abajo y hacia arriba. A partir de ahí vamos a definir si el paciente tiene alguna patología inherente o no a hipertensión portal. Más de 1.1 se relaciona con hipertensión portal o cualquier otro subsidiario, incluyendo, por ejemplo, la citis cardíaca. Ya por debajo hablamos de tuberculosis, carcinomatosis peritoneal, síndrome de Meigs, la citis pancreática y la citis nefrógena o la citis dialítica. Y la presencia no de microorganismos. Por lo cual tenemos que tener en cuenta lo que son los posibles escenarios de la citis en el aspecto infeccioso, que eso es de la mano con el cultivo, que son, por ejemplo, bacterioasitis. La bacterioasitis es cuando tenemos un cultivo de líquido acítico en el que crece algo, pero no hay ningún tipo de reactividad inmunológica, es decir, no hay respuesta inmune dirigida ahí, o sea, polimorfonucleares bajos. La asitis neutrocítica es el opuesto. No crece nada, pero hay un estado reactivo inherente a ese tejido. Podría ser asociado a cosas lentas como por ejemplo TBC, puede ser asociado también a neoplasia. Tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, que es el paciente que tiene una celularidad alta con polimorfos altos de 250, asociado a un cultivo positivo unimicrobiano, un solo germen. Ya cuando hay varios, piensen en peritonitis bacteriana secundaria. ¿Cuál es la diferencia? A una solo se le ponen fármacos de albúmina y al otro se opera. También van de la mano otros juguetitos, como por ejemplo el consumo de glucosa, que es más frecuente en la secundaria, y lo que es la LDH alta. Este algoritmo pues ayuda a tenerlo como con más detalle. Fíjense, vamos por parte. El aspecto general. Ya cuando sabemos que sale quilosa, hay que pedir ciertas cositas especiales. Por ejemplo, el conteo de triglicéridos para decir si es francamente quilosa o si es solo quiliforme. Si se ve purulenta, pues obviamente los cultivos. Podemos pedir concentración de bilirrubina en el líquido acítico si vemos que la citis es de color marrón o de color verdoso o vidrioso. Luego vamos a la celularidad y al recuento diferencial basado en la cuenta de neutrófilos. Si vemos que hay pocos neutrófilos y predominio en linfocitos, vamos al GASA. Si vemos que es GASA bajo, citologías o cultivos para micobacterias. GASA alto, tenemos que pensar que es, si es de predominio linfocítico, pero con más de 250 neutrófilos, vamos a buscar la TB peritoneal con o sin hipertensión portal, si el GASA está alto. Si vemos que los neutrófilos están altos, más del 50%, GASA bajo se puede correlacionar con asitis pancreática. Aquí viene lo que les decía: peritonitis bacteriana secundaria, proteínas totales altas, glucosa consumida y LDH alta. En cambio, GASA alto con unimicrobiano, proteínas totales bajas, glucosa alta, LDH baja, peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿por qué la secundaria es importante? Buscar perforación de vísceras. Y la más elemental, yo creo que es la que puede generar más discusiones, es cuando la citis teóricamente no está infectada. Es decir, menos de 250 neutros con predominio por linfocitos. GASA bajo
proteínas bajas. La única compatible con esto es la citis nefrogénica. Si ustedes ven, gasa bajo, proteínas bajas, predominantemente linfocitos sin infección, renal hasta que se muestre lo contrario. Entonces tenemos que evaluar, por ejemplo, cosas como la excreción, la proteinuria en orina de 24 horas y la tasa filtrada glomerular del paciente. Cuando tenemos gasa alto, cualquiera diría victoria, hipertensión portal, es cirrótico el paciente. Toca mirar las proteínas totales. Las proteínas totales altas hablan de ascitis cardíaca. Y si evidentemente van de la mano con venas suprahepáticas dilatadas, vena cava inferior dilatada, ¿para dónde nos va a agarrar usted? Esto es una ascitis cardíaca, que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Y si él le dice, tengo ortopnea, tengo endopnea, edema periférico, se le ve la inclinación yugular que parece un sapo, entre otras cosas, pues ¿para dónde va a agarrar? Ahora, si su paciente tiene las proteínas totales bajas, o sea, mejor dicho, las proteínas del líquido, las proteínas totales se refieren a las inherentes al líquido. Si es que es un líquido bajo, quiere decir que es una ascitis, que es un contenido con contenido hipoproteico, que es la diferencia de si el líquido se está formando a nivel preportal o por encima de la porta. Acuérdense que el hígado sintetiza todas las proteínas. Entonces, todo ese flujo sanguíneo que está saliendo del hígado por la suprahepática viene cargado. Ya por ahí, en este único caso es que plantean de cajón una cirrosis no complicada. ¿Se entiende? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el paciente con ascitis? Por lo menos basado en lo que hemos visto con el cirrótico, que es lo más elemental, modificar la dieta. Va a ser una modificación relativa. Muchos dicen que la dieta tiene que ser sin nadita de sodio, cosa que es una indicación relativa porque el paciente cirrótico hace una condición que se llama hiponatremia dilucional. Si ustedes le dan poco sodio a este individuo, más bien puede propiciar más ascitis porque eso indirectamente también produce caída de la presión oncótica. Los diuréticos de ACE en combinación con los antialdosteronas son la combinación ideal y viene a una dosis de 100, la espironolactona de 100 a 400 miligramos, con un anclado en la furosemida de 40 a 160 miligramos. Esto viene así porque estas dosis tienen un equilibrio. ¿A qué me refiero con un equilibrio? Recuerden, ¿qué efecto electrolítico tiene la espironolactona? Ahorrador de potasio. Sube el potasio. ¿Qué efecto electrolítico tiene la furosemida? Excreta sodio, potasio y calcio. Entonces, ¿qué buscan hacer los dos fármacos? Mantener una homeostasis. Y saber que un paciente con ascitis no debe perder más dependiendo. Si está edematizado puede perder 2 kilos. O sea, eso déjenlo para el paciente en anasarca. Pero el paciente que tiene su ascitis no debe perder más de 1 kilo. O más de 700. Idealmente no debe perder más de 700 gramos en el día. ¿Qué pasa? El líquido ascítico tiene un límite de capacidad translocativa otra vez hacia el torrente sanguíneo. Es decir, tiene una capacidad limitada para reabsorberse, que es precisamente 700 ml al día. Cualquier cosa además que usted le quite de ahí no está ayudando al paciente, está secando. La está secando, pero no la ascitis, le está secando la volemia. ¿Captaron las dosis? Aprovechen, porque acuérdense que Plerenona ya está apareciendo en el país. Bueno, bumetanida siempre ha habido realmente. La torcemida la utilizan más en Europa. Reponer albúmina también es una alternativa. Hay estudios, pocos los hay, que la avalan, como el paciente con cirrosis hepática se complica mucho menos cuando le ponen semanalmente albúmina, pero realmente logísticamente esto es algo prácticamente impagable. Amén. Ahora, ¿qué metas vamos a tener? 700 gramos a 1 kilo día de pérdida si no hay edema periférico. Si hay edema puede perder hasta 1.5, máximo 2 kilos si es que está en una franca nasal. ¿Eso es en un día? En un día.
¿No? Y si en serio pasa, en serio funciona. Y recuerda esto, solo se pueden resolver 700 de ese líquido acítico al plasma. No salió usado. Aquí tienen la hoja de reposición de alúmina. No sé si alguna vez les ha tocado llenar este documento, es horrible. Sí, esto es directamente extraído de la gobernación con las indicaciones de cómo se repone alúmina según las diferentes circunstancias. Por ejemplo, si van a hacer una paracentesis, tienen que saber que tienen que reponer alúmina dependiendo de las circunstancias. ¿Cómo reponen, por ejemplo, en el paciente que tiene, a ver, aquí está cirrosis hepática? Ahí, la tercera. Estas tres, PBE, síndrome hepatorenal y la reposición a la citis refractaria. Fíjense, 1.5 si es PBE u otras infecciones y 10 y 3 1 gramo. Esta indicación sigue vigente. La de síndrome hepatorenal también se hace el primer día, se deja una dosis de 1 gramo kilo de albúmina para probar, o mejor dicho, para constatar el síndrome hepatorenal, ya que si es un síndrome hepatorenal, la función renal debería mejorar con la infusión de albúmina, con esa infusión de albúmina. Vamos a llevar una cosa. Ahora, para la paracentesis evacuadora, ¿qué hacemos? Solo está indicada en restricción ventilatoria por ascitis. Y lo otro, deben reponer las pérdidas del líquido. Pues acuérdense, por el equilibrio de Frank-Starling, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar en la homeostasis del líquido? Va a disminuir la presión hidrostática del O intersticio. sea, el mismo intersticio va a generar un aumento de la presión hidrostática por la presencia de líquido acítico, ya por ahí. El cuerpo va a intentar combatirlo hasta con osmolitos endógenos. Entre otras cosas, la presión hidrostática va a tratar como de estar equilibrada. Y la cantidad de líquido por ley de mayor y menor concentración va a moverse de un lado al otro. Mentalícense en ese principio. Entonces, si ustedes no le reponen líquido al paciente, ¿qué creen que va a pasar después? El líquido de la volemia por los mecanismos alterados se va a regresar para el espacio peritoneal. Ustedes van a hacer lo que se llama, lo pueden encontrar como síndrome posparacentesis o disfunción circulatoria posparacentesis. Y esto mata. Genera injurias renales, o sea, por la misma hipovolemia. O sea, esto es lo que uno no quiere nunca que a nadie le pase. Por eso el Club Internacional de Ascitis, que es el que hace este tipo de consenso, hizo esto. Sí, se llama así. Y hace. Cuando ustedes traigan líquido, lo van a tomar litro a litro. ¿Okay? Van a ir tomando medidas litro a litro. Y van a evaluar también cómo se comporta la hemodinamia del paciente durante el procedimiento. Por ejemplo, si el paciente le saca más de 1000 cc, yo sé lo que dice para qué lo metió. O sea, no tienen que reponerle absolutamente nada. Si sacan más de 1000, pero menos de 5000, por cada litro de líquido acético que drenen, ponen 150 ml de líquido. ¿Ok? Si sacan más de 5000, nunca lo he hecho, les puedo decir que nunca lo he hecho, tienen que ponerle un bolo de albúmina, 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido acético que drenan. ¿Ok? Ya, o sea que ya saben que si van a sacar más de 5000, van a hacer la aventura de sacar más de 5000, tienen que tener por lo menos 3 frascos de albúmina ahí guardados. ¿Queda claro? Bueno, desde la metrópolis de Acaribo, alias Nueva York, si alguien de allá no sabe, va a saber por qué. Los dos quizás monumentos más emblemáticos que son la redoma del Espiga y el túmulo, que es el monumento de la batalla de Araure. De ahí soy yo, nuestra ilustre, por supuesto. Yo creo que ustedes y nuestra ilustre facultad, creo que ustedes no la conocieron así, yo sí. Esa obra empezó en el 2014-2015.
Lo único que está como muy... Esa imagen es vieja, pues es muy de los 2000, sinceramente, porque fíjense que hay un autobús bonito, no está... Está igualito. O sea, Ajá. Eso es embriovisto. Las cosas han cambiado un poco. Lástima que no supieron preservarlas y le hicieron ese montón de graffiti. Esperemos que sí. Y bueno, nuestro hospital, bueno, mi hospital, ahora su hospital, nuestro hospital. Cuídenlo, quiéranlo. Y bueno, y que lo siga viendo crecer, muchachos. Espero sus preguntas por cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Dudas? Claro. Bueno, ahí sí vas a encontrar la peritonitis arterial secundaria, te lo apuesto. O sea, en lo que tú vulneras el asa, el líquido va, todo el contenido de microbiota que hay ahí se va a traslocar al líquido acítico y ahí se te va a perjudicar el paciente a los días. Por eso